Tener salud es el silencio del cuerpo. ¿Y por casa cómo andamos? Bueno, ¿por casa cómo andamos? Por la casa de Hermann Schreck, ¿cómo andarán? ¿Con respecto? Con respecto a la danza. A la danza. Sí, Hermann, ¿sos bailarín o no? Buenas tardes a todos. Sí, soy bailarín amateur, por supuesto, no con el nivel de profesionalidad de quienes estuvieron entrevistando, ni de toda esa gente maravillosa que se dedica ahora, pero soy bailarín y le diría que de media tabla para arriba. ¡Opa! Pero qué lindo reconocerlo. Sí. Mirá qué raro encanta, que un músico baile, ¿eh? Vos que también... Sabés que no es raro si es percusionista, porque como alguien me dijo una vuelta, un bailarín muy conocido en Paysandú, me dijo, bailar es hacer percusión con los pies. Y me hizo mucho sentido. Mirá qué bien. Sí. No es raro que los percusionistas tengamos cierta noción de ritmo y de poder movernos con cierta aceptable gracia, pero además a lo personal disfruto mucho y aprovecho a mandarle un abrazo a todos los que se dedican a la danza en este día tan especial, desde el punto de vista profesional, pero también a todos los que disfrutamos de bailar y de mover el cuerpo, que sin duda es una actividad altamente terapéutica. Bueno, y ahora, hablando de terapias, ¿cómo hago para elegir un psicólogo? Porque viste que todo el mundo te dice, tenés que hacer terapia, es importante hablar, hay que sacar, hay que procesar temas, procesar tu vida. Y entonces viene uno y te dice, mira, te doy te cuento a mí me resultó bárbaro no sé cuánto. Viene otro y dice, ay, no, pero es genial porque en realidad a mí me... Y el que resultó bárbaro a uno no es el mismo que le resultó bárbaro a la otra persona. Entonces, tal cual. ¿Cómo hacemos para caer en esas manos, en las mejores manos, para nuestra propia historia? Saben que preparando el tema de hoy se me ocurría, y ahí le pasé un título un poco provocador, esto de hacer match con el psicólogo, ¿no? Porque en algún punto yo siento que poder elegir un profesional de la psicología que me pueda acompañar en un proceso terapéutico tiene muchas cuestiones similares a la elección de una pareja, a la elección de otra persona con las cuales transitar o con la cual transitar aspectos de intimidad. Y ahí, por supuesto, vamos a aclarar algo que tal vez no sea necesario aclarar, que cuando me refiero a intimidad no me refiero a intimidad sexual. Sí me refiero a este vínculo donde yo también soy capaz de mostrar aspectos de mi vida que a otras personas no le revelo, ¿no? Algo que mi querido Alejandro Korch siempre comenta, cómo mostrar la celulitis del alma. Una actividad que todos nosotros no hacemos con cualquier persona, de ahí que la elección de una psicóloga, de un psicólogo para hacer un proceso terapéutico es clave. Y como decían, esto se parece mucho a la búsqueda de alguien con quien generar un vínculo de intimidad, porque de eso se trata, pero en el punto de vista profesional, primero quisiera como hacer un poquito historia, ¿no? O sea, en Uruguay el acceso que tiene hoy la psicología no es la misma que tenía hace 40, 50 años atrás, ¿verdad? En ese sentido, escuchando la nota que ustedes recién hacían, que me pareció re interesante, y donde Laura Alonso Pérez decía lo importante de la psicoterapia y que no es para los locos, ¿verdad? Hoy en día la popularidad que tiene el acceso al psicólogo es mucho mayor que en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, pero sí hoy nos encontramos frente a otro desafío, que es la enorme variedad y algo que yo siempre llamo el supermercado de lo psicológico, ¿no? Que principalmente hoy en día en redes sociales aparece como una gran vitrina donde colegas, personas que se dedican a la psicoterapia ofrecen sus servicios con mayor o menor presencia, mayor o menor cuidado,
Porque hoy en día es verdad, o sea, la oferta de psicólogas, psicólogos, de psicoterapia se ha aumentado exponencialmente, lo cual por un lado es altamente positivo, y por otro lado requiere algunos cuidados y orientaciones que hoy me gustaría compartir para que la elección de una terapia pueda llegar a buen puerto, ¿sí? Entonces, primero voy a decirle algunos puntos a tener en cuenta y después preparé una checklist para elegir a un psicólogo. ¿Qué cosas tenemos que tener así en cuenta, ir haciendo check para poder elegir a la persona adecuada para esta situación puntual que yo quiero trabajar? Lo primero tiene que ver con definir el para qué. ¿Para qué quiero buscar una terapia, ¿no? Y ahí nos encontramos el primer desafío. Primero, darme cuenta si realmente estoy en mi momento de poder hacer un proceso terapéutico. Y ahí yo necesito diferenciar dos cosas. Esto hablábamos hace poco en una supervisión, de que la palabra terapéutico, la palabra terapia, la usamos mucho como un adjetivo, ¿no? La danza es terapéutica, bailar es terapéutico, pescar es terapéutico, tocar música es terapéutico. Ahora, no necesariamente eso es una terapia, ¿sí? Pero no sé si a ustedes les pasa que mucha gente dice, ay, mi terapia es leer abajo de un árbol. Está muy bueno leer abajo de un árbol, ¿no? Ahora, eso no implica una psicoterapia ni un proceso terapéutico que, como su nombre lo indica, implica algo que tiene objetivos, es una metodología, tiene, digamos, etapas que se van cumpliendo. Entonces, lo primero es diferenciar algo y desde ahí también tener claro tres aspectos. Primero, que no todas las psicoterapias son iguales. Aquí en Uruguay también ha aumentado exponencialmente la oferta en cuanto a corrientes psicoterapéuticas. Tenemos, cuando yo estudié, por ejemplo, en Uruguay lo que más abundaba era el psicoanálisis. Recién estaba empezando a hablarse de las terapias humanistas, como puede ser la terapia Gestalt, o de las terapias más de corte cognitivo-conductual, que cuando yo empecé en psicología hablábamos de conductismo, y hoy se habla más de una terapia cognitivo-conductual o TCC. ¿Por qué es importante hacer estas distinciones? Porque no todas tienen la misma técnica de trabajo y no todas abordan las mismas situaciones de la misma manera. Y a grandes rasgos, muy grandes rasgos, podríamos decir que si vos querés trabajar algo de tu presente, de tus vínculos, temas que tienen que ver en tu relación con otro, por ahí estaría bueno orientarte en una terapia gestáltica o humanista en general. Si vos querés trabajar más cuestiones de tu historia familiar, patrones profundos más relacionados a tu desarrollo, por ahí te diría que te enfoques más en terapias de corte analítico, sistémico, a grandes rasgos, ¿verdad? Y por otro lado, si lo que vos buscás son herramientas más concretas para poder vivir con algunos síntomas, manejar estos síntomas, ansiedades, fobia, lo más indicado podría ser una terapia cognitivo-conductual. Dicho todo esto, quiero aclarar que muchas de estas terapias trabajan distintas temáticas. También es un error decir que el único enfoque que puede trabajar una fobia es la terapia cognitivo-conductual. Eso es un error. Lo mismo que es un error decir que la terapia Gestalt no trabaja con tu pasado. Pero sí está bueno entender que la elección del enfoque o la corriente psicológica de un terapeuta también tiene que tener relación con aquello que quiero trabajar. Viste que vos nos estás dando como una guía práctica de hacia dónde deberíamos ir, pero
cuando uno, por ejemplo, si yo quisiera empezar mi terapia, tengo que hacerte esa consulta a ti sobre los temas que quiero abordar para saber si y tú me decís como profesional, ¿tenés que venir conmigo o tenés que ir con otra persona? Primero, eso es una postura absolutamente ética, ¿no? ¿Cómo? Es una postura sumamente ética de un profesional. Claro. Cuando tiene una primera entrevista contigo, por ejemplo, y escucha cuál es tu necesidad, si siente que no es la mejor opción terapéutica, es muy ético decir, y de hecho muchos de nosotros lo hacemos. Hay temáticas, Adriana, donde yo no me siento apto o lo suficientemente hábil para poder acompañar a alguien. Entonces lo que hacemos mucho nosotros es bueno, mira, vos venís por esto, pero para esto te va a ayudar mejor tal profesional. Muchos de nosotros hacemos lo que se llaman referencias, que antes se llamaban derivaciones. Claro. ¿No? Entonces le decimos a Adriana, mejor anda con el psicólogo Leo, que Leo trabaja mucho mejor esta temática. ¿Sí? Ahora bien, hoy en día yo creo que es muy válido hacer cierto sondeo previo por lo menos por dónde creo yo que puede estar la mejor opción para mí en cuanto a estas tres grandes corrientes psicológicas, ¿sí? De ahí que es importante informarme un poco, ¿no? Primero partiendo de la base que ningún enfoque es mejor que otros así de manera universal, pero sí que algunas formas de psicoterapia pueden ir más de la mano de la temática que quiero trabajar, pero también de la mano con mi propia personalidad, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que me gusta mucho lo corporal, que soy bailarín, que naturalmente me gusta mover el cuerpo, estaría bueno que busque un enfoque terapéutico que incluya mucho más claramente el cuerpo, que me proponga dentro de las técnicas cuestiones que tengan que ver más con moverme, ¿no? Como pueden ser los enfoques de la bioenergética, el análisis reichiano. Hay psicólogos que incluyen también la danza y el movimiento dentro de su práctica profesional. Ahora, si soy más bien una persona que yo lo que quiero es hablar de lo que me pasa, yo lo que quiero es estar ahí sentado y que otro me escuche, bueno, por ahí orientarme más hacia propuestas técnicas que no incluyan tanto el movimiento corporal, pero sí ofrezcan y generen un espacio de escucha, de reflexión, y ahí, bueno, puedo ir hacia las terapias más analíticas, el cognitivo-conductual también, la Gestalt, que tiene como un mix interesante en estas dos cosas. En fin, también poder encontrar un recurso terapéutico en función de mis preferencias, de lo que a mí me gusta, ¿sí? Y ahí hago una salvedad también, porque eso también puede ser la trampa. ¿Se acuerdan que siempre he dicho ahí que el problema de una psicoterapia es donde me siento cómodo? Entonces, ahí voy a contar una infidencia. A ver. Yo hace muchos años que hago psicoterapia, y un día me di cuenta que, como ustedes ya se dan cuenta que manejo muy bien el lenguaje, y hablo muy bien, y digo cosas que parecen interesantes, me di cuenta que también me estaba haciendo trampas en mi proceso terapéutico. Uh-huh. Entonces, desde hace unos años, yo elijo propuestas terapéuticas que no se basen en la palabra. Y la verdad que como paciente me ha ido mejor. O sea, cuando yo ya siento que estoy muy cómodo en el espacio y que nos entendemos muy bien, también yo desconfiaría y me propondría un enfoque terapéutico diferente. ¿Sí? Después en esto es muy importante el vínculo. Algo hablamos el programa pasado, que en este primer encuentro, poder ver si me siento escuchado, si la persona que tengo enfrente me inspira confianza, respeto, si me da cierta tranquilidad. Algo importante y que especialmente yo cuido es si
siento que en mi terapeuta, en mi psicólogo, hay presencia. Sí, siento que la persona me escucha realmente, y no solo que me escucha, sino que se conecta conmigo en el momento en que estoy ahí en la terapia. Eso para mí es fundamental y muy claro. También entender que es necesario evaluar muchas veces la formación del terapeuta. Y esta evaluación no me refiero a tomar el examen. Acá hay una cuestión que tal vez vamos a abordar en otro programa, y es que la práctica profesional de la psicoterapia en Uruguay está muy débilmente regulada. Por un lado, desde hace años se promulgó una ley del ejercicio de la psicología en Uruguay, donde implica que los únicos habilitados para hacer el trabajo del psicólogo son aquellas personas que han culminado sus estudios, que han, la ley 17.154 dice que para ser psicólogo hay que tener un título de licenciado en psicología o equivalente, dice la ley, ¿no? Lo cual ahí deja un espacio gris también, pero que además sea otorgado por la Universidad de la República o instituciones habilitadas. Esto que en su momento fue una gran discusión y bueno, más o menos quedó consensuado, y hay personas que hicieron sus estudios en otros países, con lo cual revalidaron, o hicieron sus estudios en institutos que luego pudieron revalidar, pero después encontramos hasta el día de hoy muchas personas que se presentan como psicólogos cuando en realidad no tienen un título habilitante. Y ahí también hay una parte de esta oferta, son personas que no se presentan como psicólogos, ¿verdad? Y que se presentan como counselors, como coach de vida, se presentan con distintos nombres, lo cual está bien en la medida que sean honestos con la manera en la que se presentan a su paciente, ¿sí? Uh-huh. Porque entonces, como paciente, si yo tengo dudas, también puedo pedirle en esa primera entrevista a la psicóloga o al psicólogo que me cuente algo de su formación, ¿sí? Si tiene título habilitante, qué formación ha tenido en la temática. Y esto no lo sienta el consultante como algo, una falta de respeto. Cualquier persona tiene derecho a saber cómo fue formada la persona con la que se está planteando hacer una psicoterapia, ¿sí? Y en esa misma pregunta, en esa misma instancia, hay otras preguntas para hacer, porque acá lo que hay que también dejar claro antes de decidir si empiezo con la terapia o no, es en qué condiciones lo voy a hacer, lo que los psicólogos llamamos el encuadre. ¿Cuántas sesiones a la semana? ¿Qué modalidad? Porque hoy en día también, post pandemia, habemos muchos psicólogos que trabajamos de manera online, lo cual también está bueno preguntar si esa puede ser una buena opción para mí, ver si el psicólogo está disponible, atenderme online, si puede ser presencial. Algo que se pregunta mucho es la duración estimada del proceso. Y ahí también, desde este lugar de psicólogo, yo siempre trato de ser muy claro en cuanto a no prometer cosas que después no se van a poder cumplir. Pero las personas a veces necesitan saber cuánto nos va a llevar esto. Y es una pregunta compleja, porque el cuánto nos va a llevar no depende solo del psicólogo, también depende de la profundidad y el compromiso que el paciente quiera poner en este proceso, ¿sí? 2 preguntas más. ¿Cuánto me va a costar esto? Esa es una pregunta que hay que hacer de entrada. Yo me he encontrado personas que sienten que esto es como una cuestión de mala educación. Y yo les digo, a ver, yo cuando voy a un restaurante, más allá de la disponibilidad económica que tengo, una de las cosas que miro en el menú es el precio. No porque esté buscando lo más barato, sino porque yo quiero tener la tranquilidad de que voy a poder responder económicamente a esto que voy a empezar.
Y en una psicoterapia es lo mismo. Hoy en día tenemos una oferta también de psicólogos que tiene una gran variabilidad en cuanto al costo de los honorarios. Es cierto que la institución que busca nuclear a los psicólogos en Uruguay, que es la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, propone lo que se llama un arancel de referencia. Los psicólogos no estamos obligados a tener un precio de honorarios único. Entonces ahí también tenemos una gran variedad donde hay psicólogos que cobran más, psicólogos que cobran menos, muchas instituciones que ofrecen psicoterapia a bajo costo, con lo que se llama arancel social, entre ellas la Asociación Gestáltica del Uruguay, y otras que también, otras propuestas que implican atención prácticamente sin costo. Y ahí tenemos desde el sistema mutual, ACE, y ya les adelanto que pronto vamos a hablar del proyecto Colibrí en esta columna, que también es una propuesta que Ale de Barbieri y un gran equipo están proponiendo. Entonces, saber también el costo a nivel económico que va a tener una psicoterapia es un elemento a tener en cuenta. Y el último de estas cosas que no hay que olvidarse de preguntar en esa primera entrevista con un psicólogo son aspectos relacionados a la confidencialidad. Y esto que muchas veces se da, por supuesto, es fundamental explicitarlo. Especialmente quienes hemos trabajado durante muchos años en ciudades del interior, ciudades más pequeñas que Montevideo, y yo capaz en esa entrevista necesito preguntarte si vos vas a cuidar la confidencialidad de lo que te voy a contar. Preguntarte tal vez cuestiones que tienen que ver con si por ejemplo tu nombre me lo dio un amigo, bueno, yo quiero saber si lo que te voy a contar después se lo vas a contar a mi amigo o no. Estas cosas que pueden sonar como exageradas muchas veces aportan a la calidad del vínculo y a la tranquilidad. ¿Sí? Bien. Herman, por hoy ya nos hemos quedado sin tiempo. Me queda ahí también una duda que de repente podríamos evacuar más allá de que vos agarres por otros temas. Es, ¿a qué psicólogo puedo ir? ¿Puedo ir al psicólogo que van mis hijos pueden ir al que voy yo? ¿Puedo ir al psicólogo que va Adri, por ejemplo, ella al mío? ¿Qué nivel de cercanía es conveniente evitar a la hora de elegir un psicólogo? Porque muchas veces son gente que uno lo recomienda. Uh-huh. Excelente pregunta, Leo. Lo dejamos para el martes junto con esta checklist que preparé. Dale. Y me parece que puede ser muy interesante poder tenerla. Bueno, quedamos así. Germán, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos vemos el martes.